Aleluya. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Comiencen a compartir este video, esta transmisión. Vamos a estudiar un tema muy interesante acerca del aguijón que Pablo tenía en su carne. Vamos a ver cuál era este aguijón según la Biblia, o lo que hemos estudiado, porque hay muchas versiones. Vamos a estar hablando de varias versiones o hipótesis de lo que podía ser el aguijón que Pablo tenía en la carne. Así que yo te pido que comparta esta transmisión con tus amigos, dale a compartir para que analicemos este tema bastante interesante. ¿Cuál era el aguijón que Pablo tenía en su carne? Hay varias versiones o interpretaciones, hipótesis. Vamos a tratarla algunas y en cuál yo me baso más de que podía ser el aguijón en la carne. Vamos a estudiarlo un poco, a ver cuál es su interpretación acerca de este texto del aguijón de Pablo en la carne. Vamos a ir desde el inicio. Dale a compartir a esta transmisión para que otros también escuchen, aprendan. Comparte, quédate ahí, no te muevas si no tienes mucho compromiso. Si no tienes mucho compromiso, quédate ahí. Vamos a estudiar un poco acerca del aguijón. ¿Cuál era el aguijón que Pablo tenía en su carne? ¿Qué dice la Biblia? Comparte esta transmisión, compártela. Tú que estás ahí, compártela con tus amigos, con tus redes sociales. Vamos a estudiar a ver cuál era ese aguijón que Pablo tenía en su carne. Vamos a ver unos cuantos versos de la Biblia y ver cuál era ese aguijón que Pablo tenía en la carne. Dios le bendiga. Soy su hermano y amigo Ramón Lara, de la República Dominicana, y para esta ocasión quiero hablar, estudiar, analizar el tema del aguijón de Pablo en la carne. Vamos a ver cuál era este aguijón. Primero quiero irme a segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Vamos a ir a segunda carta a los Corintios, capítulo 12, que dice el aguijón de Pablo o el aguijón en la carne. Dice así la palabra de Dios. Voy a leer el verso 7 al 9 de segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 7 al 9. Para los que se están conectando ahora, vamos a tratar el tema del aguijón de Pablo en la carne. ¿Cuál era este aguijón? ¿Cuál es la interpretación que más se acerca a este problema que Pablo tenía, que 3 veces le pide al Señor que lo quitara? Dios bendiga a los que se están conectando. Vamos a ver. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 7 en adelante, dice: en el nombre de Jesús, amén. Y para que la grandeza de la revelación no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, dice, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me engrandezca sobremanera. Dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Vamos a ver cuál era este aguijón. Pablo dice aquí, en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, verso 7 en adelante. Dios bendiga a Monegro, que se está conectando ahí, todos los que están conectando.
que Pablo le dice al Señor en oración que quitara ese aguijón. Dice que 3 veces él pedía al Señor que quitara ese aguijón de su carne. Por lo cual el Señor dice que le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Este es el tema que quiero tratar. ¿Cuál era el aguijón que Pablo tenía en su carne? ¿Cuál es tu interpretación acerca de este aguijón que Pablo tenía en su carne? Vamos a empezar con Hechos capítulo 9, cuando Pablo, llamado Saulo, persigue la iglesia. Y dice la Biblia que Dios se le aparece en el camino, es decir, Jesús lo intercepta en el camino y queda ciego. Dice, Saulo respirando, capítulo 9 de Hechos, Saulo respirando aún amenazas, dice, de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Verso 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa, es decir, duro golpe, te es dar golpe contra el aguijón. Dice, él también, él temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que has de hacer. Dice que los hombres que iban con Saulo, dice, se pararon atónitos oyendo la voz que hablaba, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días y 3 noches sin comer nada. Vemos que Pablo, cuando el Señor se le aparece en el camino, queda ciego. El resplandor de luz que lo envolvió lo dejó ciego. Dice que cuando Pablo intentó pararse, estaba ciego, no podía ver nada. Tuvieron que agarrarlo de las manos y llevarlo a la ciudad. Dice el verso 15, el Señor a Felipe, el Señor dijo, Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuán es necesario padecer por mi nombre. Verso 18 dice, y al momento le cayeron de sus ojos como escamas, y recibió el instante la vista, y levantándose fue bautizado. ¿Qué dice? Que cuando Ananías oró por él, le cayeron 2 escamas, de los ojos le cayeron como grandes escamas. Para que usted vaya captando, dice que quedó ciego cuando el Señor se le apareció. Ahí usted puede ir imaginando que tenía ya un problema. El Señor lo dejó ciego. Ahora Dios manda a Ananías que ore por él, recibe la vista y caen como 2 grandes escamas de sus ojos. En el capítulo 12, donde leímos, dice que él le pedía al Señor 3 veces que le quitara ese aguijón que él tenía en su carne, para que, dice que el Señor le puso ese aguijón, le permitió un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, y dice para que no se esgrandeciera de las revelaciones que había recibido, de lo que había visto. Y dice que 3 veces él pidió al Señor que lo quitara de su cuerpo, de su carne. Y dice que el Señor le dijo: bástate de mi gracia. Es decir, confórmate con lo que tienes, con lo que yo te he permitido, con lo que yo te he dado. Porque el Señor se glorifica o se perfecciona en las debilidades. Ahora vamos a caer al punto aquí interesante de ver cuál era ese aguijón que Pablo tenía en su carne. Vemos que en Hechos capítulo 9 Pablo queda ciego. En el verso 18 Ananías ora por él y recibe la vista. Ahora vamos a ver la enfermedad que Pablo tenía, por lo cual vamos a deducir cuál era el aguijón que Pablo pedía que se le quitara. Vamos al libro de Gálatas. Libro de Gálatas capítulo 4. Carta a los Gálatas capítulo 4 verso 15.
Yo voy a leer desde el verso 13 para que usted me vaya cogiendo la señal. Dice, verso 13 de Gálatas 4. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad en el cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Dice, a causa de una enfermedad, Pablo anunciaba el evangelio al principio. Y no me despreciaste, dice, no me despreciaron, ni me desecharon por la prueba que tenía en mi cuerpo. ¿De dónde fue que Pablo le dijo que le quitaran el aguijón? De su cuerpo, de su carne. Dice, que tenían en mi cuerpo, antes bien me regocijaste, me recibiste como a un ángel de Dios, como a Jesús, como a Cristo Jesús. Verso 15 dice, ¿dónde pues está esta satisfacción que dice que expresabas? Porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubieran sacado sus ojos, dice, sacado vuestros ojos para dármelo. Aquí dice Pablo que en el principio de su predicación él tenía una enfermedad en la carne y que por causa de esta enfermedad dice que los Gálatas lo recibieron, lo acogieron como un padre. Y dice Pablo, yo testifico delante de ustedes que si fuera posible ustedes se secaran sus ojos para dármelo a mí. Dice Pablo, problema en los ojos. Dice, tenía una enfermedad en la carne. ¿Cuál era la enfermedad? Tenía problema en los ojos, no podía ver bien. Pablo tenía problema de la vista, problema serio. Y él le dice a los Gálatas aquí en el capítulo 15, en el verso 15 del capítulo 4, si fuera posible ustedes me dieran sus ojos para que yo viera bien. Si fuera posible, ustedes me recibieron por causa de esta enfermedad que yo tengo en mi carne, por la cual ustedes me recibieron. Dice que Pablo tenía un problema en los ojos. Ahora, vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 6, verso 11, para deducir cuál era, o posiblemente, no que así sea, la Biblia nos da una característica de que podría ser esto que le estamos hablando. Gálatas capítulo 6, verso 11 dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Cuando escuchamos la palabra, miren con cuán grandes letras, lo que entendemos es que Pablo no podía ver bien y que por eso escribía grande. Tenía que acercarse a los manuscritos para poder escribir, porque tenía problemas en los ojos. Entonces, ¿qué yo puedo decir y entender de este aguijón que Pablo tenía? Yo puedo decir que era la vista, el problema de la vista, que Pablo no podía ver bien por causa del resplandor de luz que lo dejó ciego en Hechos capítulo 9. Es lo que yo digo, mi versión. No es que yo esté claro en esto, sino que una de las posiciones que yo entiendo, que puede ser que este sea el aguijón que Pablo pide a Dios que le quite. Que en Hechos capítulo 9 Pablo queda ciego. Lo llevan a Damasco, donde dura 3 días y 3 noches sin comer. Dios manda a Ananías para que ore por Pablo. Dice que cuando ora, Pablo le caen como grandes escamas de sus ojos. Quedó con problema en la vista por causa de esto. Entonces el Señor le dice, vete, ora por él, porque es necesario que él sepa cuánto es sufrir por causa del evangelio. Entonces, vemos aquí en segunda carta a los Corintios, capítulo 12, que dice, para que no se exaltase desmedidamente por las revelaciones, por la visión, por todo lo que ha visto, le fue dado un ángel de Satanás. Dice, un mensajero que lo abofeteaba y que él pedía que 3 veces que se lo quitaran de su carne. Y el Señor le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Vemos en Gálatas que él le dice a los Gálatas, miren, ustedes saben la enfermedad que yo tenía en mi carne. ¿De a dónde fue que Pablo dijo que le quitaran el aguijón? De su carne. Vaya cogiendo la señal, de su carne. Aquí dice que Pablo le dice a los Gálatas,
que si fuere posible, a causa de esta enfermedad, ustedes me dieran sus ojos para que yo pueda ver. Aquí en Gálatas 6:11 dice, por eso yo escribo, dice, mirad con cuán grandes letras yo les escribo por mi propia mano. Es decir, que Pablo, podemos deducir que posiblemente este era el aguijón que Pablo tenía en su carne. Y era que Pablo tenía problemas de la vista, estaba quedando ciego. Y por eso podemos deducir, no es que sea así, hay muchas versiones que se las vamos a dar ahora. Hay muchas versiones de que posiblemente la enfermedad o el aguijón que Pablo tenía en su carne era el problema de los ojos, como yo, que tengo problemas de la vista para mirar a cierta distancia. Yo de cerca, yo me pongo así del celular, yo veo bien, puedo leer, pero si me despego, ya yo no puedo ver la letra del celular. Yo sé lo que están ahí conectándose, pero no puedo leer. Es decir, tengo problemas en mis ojos, problemas de la vista, tengo astigmatismo. Pero Pablo dice que tenía un problema grave en los ojos, donde él le dice, ustedes saben que yo tengo una enfermedad y si fuera posible, ustedes me dieran sus ojos, porque tenía problemas de la vista, no podía ver bien. Por eso escribía con letras grandes, como dice Gálatas 6:9, os mirad con cuán grande letra os escribo. Ahora, algunas de las versiones que dicen acerca del aguijón en la carne de Pablo, unos dicen que posiblemente uno de los aguijones o el aguijón que Pablo tenía en su carne podía ser un carcelero, ya que un reo de esta magnitud tenían que mantenerlo custodiado 24/7, día y noche. Según algunas versiones dicen que Pablo estaba amarrado con un carcelero y que este carcelero que estaba amarrado con él lo abofeteaba, le daba golpes. Si tenía que ir al baño, ahí iba este carcelero con Pablo al baño. Si tenía que hacer sus necesidades, ahí va Pablo con este carcelero al baño a hacer sus necesidades. Todo lo que iba Pablo a hacer, lo hacía en compañía de ese carcelero. Y dice que ese carcelero lo abofeteaba. Es una de las versiones que muchos dicen. Es la que muchos dicen que podía ser el aguijón de Pablo. Otros dicen, de acuerdo a la Biblia, en 2 Corintios capítulo 11, donde Pablo dice de las pruebas, los problemas, las dificultades que ha pasado, donde él dice, 3 veces he sido azotado, he recibido 40 latigazos menos 1, he sido apedreado, he sido llevado a la muerte, he sufrido naufragio, he tenido afrenta, he pasado hambre, he pasado tormenta. Esa es como la Biblia dice esto, algunos dicen, disculpen a mi sobrino, que puede ser que este es el aguijón que dice Pablo, que le quiten estas pruebas, estas dificultades a causa de sus viajes. Pero esto no tiene como congruencia, no concuerda con este aguijón que Pablo habla en la carne. Ni tampoco la que más se puede acercar es la que algunos estudiosos dicen que podía ser un carcelero que Pablo tenía amarrado en la mano, que todo lo que Pablo iba a hacer lo tenía que hacer al lado de ese carcelero amarrado de las manos, que lo abofeteaba, lo maltrataba, le daba golpes. Ahora, mi posición, la posición mía, la posición de Ramón Lara, es que el aguijón que Pablo, no quiero decir que esa sea la correcta, ni que usted no tiene la correcta, no, sino entre todas las versiones que hay del aguijón en la carne, yo considero que esta es la más acertada. Y es que el aguijón que Pablo tenía, no es que estoy diciendo que pueda ser así, sino que es la que yo acepto más, la que yo más escojo y la que más se acerca a lo que dice la Biblia, es el problema de la vista. Que Pablo tenía este aguijón, era la enfermedad de los ojos que le impedía ver. Es lo que yo puedo entender, que este era el aguijón que Pablo le decía al Señor que lo quitara de él.
que 3 veces he pedido al Señor que lo quite de mí. Y el Señor me ha dicho, bástate de mi gracia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Pablo tenía problemas en los ojos. Dice Pablo a los Gálatas, verso 13, capítulo 4, verso 13 al 15, que Pablo tenía una enfermedad y que por causa de esa enfermedad la iglesia lo acoge, la iglesia no lo rechaza, y dice Pablo, testificando de ello, el amor de ustedes es tan grande que si fuera posible ustedes se sacaran sus ojos para dármelo para que yo viera. Entonces, en Gálatas capítulo 6, verso 11 dice que Pablo escribía con grandes letras por causa de su enfermedad, por causa de su problema en la vista, por causa de este aguijón. Digo yo que es posible que este sea el aguijón que Pablo menciona aquí, que le pide al Señor que lo quite, que era ese problema de la vista que tenía. La Biblia es decir, es lo que puedo considerar la interpretación más acertada de que pudiera ser que este aguijón de Pablo era el problema de los ojos, que Pablo no podía ver bien, se le dificultaba ver. Por eso Pablo tenía que escribir grande o hacerse de un escritor, poner a alguien a que le ayudara a escribir, porque no podía ver, y como Pablo vivió mayor tiempo de su vida encarcelado, la mayoría de cartas que Pablo escribió, empezando desde los romanos, la mayoría le escribió desde la cárcel, siendo prisionero, camino a Roma, por causa del evangelio. Y como en esas cárceles oscuras, ¿sí?, solamente con una lámpara, pierde visión con el tiempo. Todo el que está sometido a oscuridad puede perder la visión en un 50 o 60% y hasta un 100%. Y nuestra interpretación, la que yo entiendo que se acerca más a la Biblia, por lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 9, donde dice que Pablo quedó ciego, que el Señor lo dejó ciego con el resplandor de luz, y que luego Ananías ora por él, recibe la vista, caen de sus ojos como grandes escamas, lo que podemos entender que quedó con problemas de los ojos. Dios no lo sanó en su totalidad. Dice aquí Pablo entonces en 2 Corintios 12, para que no se gloriase desmedidamente, le fue puesto en su carne un mensajero de Satanás que lo abofeteaba, el cual él pidió 3 veces al Señor que lo quitara de él, y el Señor le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Aquí entonces, voy a leerlo otra vez, Gálatas capítulo 4, verso 13 en adelante dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Dice Pablo ahí, le está diciendo, ustedes me recibieron por causa de esta enfermedad, de este problema en mi cuerpo, en mi carne. ¿A dónde fue que Pablo le dijo al Señor que le quitara el aguijón? De su carne, es decir, que era un problema de enfermedad. Es posible que fuera un problema de enfermedad. Aquí dice el verso 15, donde pues está esa satisfacción que experimentaban, porque os doy testimonio de que si hubiese podido, os hubiese sacado vuestros ojos para dármelo. Ahí entendemos claro que era problema de la vista que tenía. Yo quiero ir para leer. Ahora no, ahorita, escúcheme, ahorita. Pues bien, aquí vemos que era un problema de los ojos que Pablo tenía. En Gálatas 6:9, 6:11, aquí Pablo dice que él tenía que escribir con grandes letras. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo por mi propia mano. Esa es mi interpretación de que puede ser, no que sea así, que puede ser por la Biblia, por lo que yo entiendo, que este sea el aguijón que Pablo tenía, que Pablo le pedía al Señor que lo quitara, que era este problema de la vista, que no podía ver bien. En ese tiempo, 2000 años, vamos a poner, en el tiempo de Jesús, 2000 años, 1500 atrás, en el tiempo de la iglesia, en ese tiempo no existía un médico que curara la vista. No había espejuelos que corregían la vista. No se podía
hacer nada de eso. El que estaba ciego, quedaba ciego, no podía ir a un médico, no tenía cómo resolver el problema de la vista, y eso era el problema que tenía Pablo. No como ahora, que ahora tenemos lentes para corregir la vista, como yo que uso lentes permanentes para corregir la visión. Entonces, es mi posición, es lo que entiendo. Hay varias versiones, como la que ya le expliqué, que podía ser que, según las otras versiones, que fuera un carcelero que le daba golpe a Pablo, que donde quiera que Pablo tenía que ir amarrado con ese carcelero. Puede ser posible la prueba que Pablo tenía por causa de la predicación, pero también puede ser posible, que es la que yo más creo y la que más acepto, y es el problema que Pablo tenía en los ojos, que la Biblia lo describe, que podía ser que tenía problemas de la vista serio, no podía ver, y que él le pedía al Señor que lo sanara. Quita este aguijón de mí, que es lo que podemos entender, que Pablo pedía ser sanado de la vista, y el Señor le decía, bástate de mi gracia. Así que, mis hermanos, espero que esta corta interpretación pueda ser de bendición a ustedes, y estudienla, analícenla, sáquenle todo el mayor provecho a esta interpretación. Compárenla con las otras interpretaciones de estudio de la Biblia, y usted escoge la más aceptada. Yo escojo la más aceptada, que es la que más se acerca a la Biblia, de que era un problema de la vista. Así que quiero saludar